Amigos, amigas, señoras, señores, ¿cómo están? Mandándoles un saludo fraterno este 5 de mayo del 2019, donde se cumple una fecha histórica, donde, como yo lo reitero y que por eso volví a poner mi bandera desde que el 1 de julio del 2018 hicimos la epopeya, teniendo la votación y haciendo la votación más contundente, copiosa en la historia de México, cansados de todas esas traiciones, saqueos, injusticias, inseguridad, formas realmente deleznables, de mezquinas, que solamente las personas con egoísmo, con avaricia, con prepotencia y con soberbia realmente nos demostraron que no todos los que cuentan con un acta mexicana son realmente mexicanos. El ser mexicano nos tiene siempre que incluir, impulsar a dar lo mejor que podamos por nuestro país. La historia en nuestro país está llena de eventos realmente importantes, realmente sobresalientes, realmente llenas de orgullo. En un México donde nos hemos tenido que defender de las incursiones de países extranjeros a lo largo de tantos años de nuestra historia, desde los españoles en 1510, logrando los movimientos de independencia en 1810, logrando la revolución nuevamente en 1910, y así nos las hemos pasado hasta el momento de darnos cuenta desde hace 36 años o probablemente 50, que lo único que hemos contado con los presidentes que nos han tocado, porque ellos no salieron realmente legítima, genuinamente elegidos, para ser oprimidos, tener demasiadas represiones, únicamente darle importancia a esos pequeños grupos de empresarios neoliberales y vendernos realmente la soberanía. Entonces, desde adentro, en una auténtica traición, en un auténtico acto, así como si fuera estar durmiendo con el enemigo. Nuestro presidente entonces llegó a Coahuila. Por supuesto que en mi video incluiré la razón dicha por parte de nuestro presidente por qué se realiza la celebración de la batalla de Puebla en Coahuila. Pero la batalla de Puebla es un hecho muy importante, histórico de todo México. Pero bueno, también estuvo presente un joven del Servicio Nacional Militar, que esto es algo que se hace. Bueno, ahorita les comento, vamos a escuchar a este joven que además leyó muy bien, con muy buen énfasis. Para responder al llamado de la patria en caso de requerirse, para coadyuvar en la seguridad y defensa nacionales y contribuir en el auxilio a la población civil en caso de necesidades públicas o casos de desastre. Es oportuno también reconocer a mexicanos brillantes que en diversos episodios relevantes de nuestro devenir histórico y anteponiendo siempre los intereses de la patria, han puesto en alto el nombre de nuestro grandioso país. Solamente los mexicanos unidos y decididos podremos influir en el destino del país. Nuestra historia es ejemplo de ello. Estamos viendo ahora, aquí atrás de mí, amigos, amigas, señoras y señores, una de las pinturas que están hechas, elaboradas en base a la batalla de Puebla. La situación de este joven, a mí me dio mucho gusto ver que esta juventud está así de pujante, que habló con mucho énfasis, y es un énfasis que también tenemos que tener entre todos y todas para lograr esa unión, desterrar la envidia, desterrar cualquier tipo de tranzas en cualquier lugar, en nuestra familia, lugar de trabajo, en la calle, en los negocios que veamos, poderle decir a una persona, ¿sabes qué, cuate o cuata, estás actuando mal? ¿No? Eso sería también patriótico, sin agredir, sin violentar, simplemente decirle, ¿sabes qué? Estás mal. Una de las cuestiones del Servicio Militar Nacional es el hecho de que cuando vayas a cumplir 18 años lo tienes que hacer. Sacas bola blanca, vas, sacas bola negra, no tienes que ir. Y hay mucho voluntariado ahora, tanto de hombres, así como ahora ya también de mujeres, que están yendo a hacer el Servicio Militar Nacional. Qué bueno, porque esas son acciones cuando eres voluntario que son realmente espontáneas, porque realmente lo quieres hacer, nadie te está obligando, esperando que así sea.
Nuestro presidente además dio los motivos y las razones por qué se está celebrando desde allá en Coahuila esta celebración de la batalla de Puebla del 5 de mayo. Vamos a escucharlo. Amigas, amigos de Piedras Negras, de pueblos, municipios de esta región del estado de Coahuila, decidimos celebrar este día histórico en Piedras Negras, en Coahuila, por varias razones. Primero, porque hay un proceso electoral en Puebla y no queremos interferir en los procesos electorales. Nunca más debe el presidente y el gobierno inmiscuirse en las elecciones en municipios, estados y en las elecciones federales. Tiene que haber una auténtica, una verdadera democracia en nuestro país. Y también decidimos estar aquí porque Piedras Negras es una ciudad con mucha historia, como sabemos todos. Baste decir que aquí estuvo Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia, antes de la definitiva batalla de Ciudad Juárez, para terminar, derrocar al dictador Porfirio Díaz. El derrocamiento de Porfirio Díaz definitivamente era algo que, les voy a leer aquí rápidamente, era algo que el pueblo exigía, ya estaba harto, cansadísimo de su dictadura. Francisco I. Madero supo encabezar el movimiento ciudadano que desembocó en la renuncia de Porfirio Díaz, quien estuvo de 1830 a 1915, quien se había mantenido 3 décadas en el poder mediante sucesivas reelecciones. Aunada a la derrota del ejército porfirista en el norte del país y al crecimiento de los movimientos populares en diferentes regiones, la resistencia social en la Ciudad de México jugó un papel decisivo en la caída de Díaz el 25 de mayo de 1911. Igual que hoy, el pueblo resentía los abusos de un gobierno que, apoyado en la fuerza de las armas, lo explotaba en beneficio de los grandes intereses económicos. Desde entonces, tenemos que lidiar con este tipo de traidores y con estos grupos rapaces, ¿no? Minorías rapaces. El 15 de septiembre de 1910, desde el balcón central del Palacio Nacional, el dictador presidiría los festejos del primer centenario de la independencia. Al día siguiente sus partidarios lo ovacionaron y le lanzaron una lluvia de flores que fue lo que vimos desde Díaz Ordaz hasta Peña Nieto durante ese desfile militar que se llevó a cabo luego de la inauguración del Ángel de la Independencia, que se encuentra sobre Avenida Reforma en la Ciudad de México. Fíjense nada más, únicamente puros cartabones, ¿no? Nunca realmente respetando todo el espíritu que había conducido a la independencia y así mantenerla. El cuerpo diplomático lo elogiaba y hacía regalos como el uniforme de Morelos que le envió desde España el rey Alfonso XIII por conducto del embajador del país. Inclusive Díaz recibió esto con lágrimas en los ojos. Para no hacer el cuento más largo, a las 9 de la noche se suscrito otro encuentro con la policía que mata a tiros a un individuo llamado Casimiro Alcalá y deja heridos a otros. Los soldados instalan ametralladoras en el templo anexo al colegio de niñas y en las afueras de la casa de Díaz. El batallón de zapadores está listo para usar sus bayonetas contra los manifestantes.
Nótense que hoy en día, el centenario de la Revolución, ese atrio está controlado por policías federales al servicio de Norberto Rivera, prestos a reprimir a los críticos. Esa noche Porfirio Díaz luce desolado. Es un principio. Al acercarse a las turbas apuntó, creyó que iban a aclamarlo, pero su esposa doña Carmelita lo saca del error. La insurrección del pueblo lo convence de que éste ya no lo quiere y se siente llegar al final y que nada tiene que hacer en la presidencia de la República. Al amanecer del día 25 continúan las manifestaciones populares que aceleran los trámites de la renuncia presidencial, recibida con júbilo en la ciudad. Hoy en día, la voz popular que exige el fin del gobierno reaccionario y que lo fue epopélicamente, genuinamente, legítimamente lo que logramos el 1 de julio del 2018, sacar a ese gobierno reaccionario y opresor, se manifiesta lo mismo en las calles, en los medios alternativos como Internet, en las redes sociales, las benditas redes sociales, exigiendo con plena justicia la renuncia de Calderón y el fin de su gobierno espurio que representa a la derecha católica y a los grandes intereses económicos. Toda la historia es realmente siempre un gusto, un lujo, ver a un verdadero presidente de la República, un presidente genuino, legítimo, con esa memoria ejemplar con la que cuenta. Vamos a ver esto porque tenemos que saber la historia, porque saber la historia es precisamente para no repetir, que no se vuelvan a repetir los errores del pasado. Contra la intervención francesa. Es importante recordar esta fecha, 5 de mayo, en que triunfan las fuerzas nacionales y vencen al ejército más poderoso de esa época, al ejército francés. 5 de mayo de 1862. El responsable de esa operación militar, el comandante del Ejército de Oriente, Ignacio Zaragoza, era originario de Coahuila, cuando todavía Texas pertenecía a Coahuila. Él nació en territorio mexicano. Es importante también señalar que Texas y 9 estados de la Unión Americana que ahora pertenecían a nuestro país. Primero fue la separación e independencia de Texas. Se argumentó de que en México se había hecho a un lado la Constitución Federal, se había establecido el sistema político centralista y eso fue el pretexto para la separación, primero. Pero en el fondo lo que se buscaba era anexar a Texas a Estados Unidos, cosa que se logró con el tiempo. Y también se decidió por el gobierno de Estados Unidos invadirnos en la guerra de 1847 y 48. Fue muy triste porque llegaron los estadounidenses invasores hasta el Zócalo de la Ciudad de México. Usaron la bandera de Estados Unidos y con ese zarpazo nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio. Por eso ahora la frontera está aquí, en el río Bravo.
y no en el río Nueces. Zaragoza nació en Coahuila, cuando Texas pertenecía a este estado. Y poco después, 7, 8 años después, siendo niño, ya Texas se vuelve independiente. Pero él sigue sintiéndose mexicano y se inscribe en la Guardia Nacional y hace carrera militar. Y así destaca. Empieza a tener una labor militar destacada porque lucha en contra de los conservadores en Calpulalpan, Estado de México, cuando triunfan las fuerzas liberales y derrotan a los conservadores. Llega a ser, aunque por poco tiempo, secretario de guerra del presidente Juárez. Y luego, cuando la intervención francesa, como aquí se ha dicho, el presidente Juárez lo nombra comandante del Ejército de Oriente para enfrentar la intervención. ¿Por qué nos invaden? Porque querían quedarse con nuestro territorio. Ya se había logrado sacar a España, pero Francia tenía la intención de volvernos de nuevo colonia. Inventaron, como siempre lo hacen, de que había una deuda enorme. Sí, existían deudas de los gobiernos conservadores con particulares, no con el gobierno de México, ni con el gobierno de España. No era deuda entre gobiernos. Y 3 países se reclaman que se les pague. Y deciden venir a invadirnos. España, Inglaterra, Francia. Se convence a España, se convence a Inglaterra, pero Francia tenía otro propósito. Fíjense lo que son las cosas. Era a la nación a la que menos se le debía. De toda la deuda que reclamaban, solo el 20% era deuda con Francia. Lo que querían era volver a conquistarnos, a someternos, con mucha arrogancia, con mucha prepotencia. Por eso el desembarco, por eso la batalla en Puebla. Es muy importante que se haya triunfado en Puebla, porque se le dio tiempo al gobierno del presidente Juárez para preparar la resistencia. En mayo de 1862 triunfan los liberales en Puebla, las tropas mexicanas, y el presidente Juárez sale de la Ciudad de México para defender la República en un peregrinar hacia el norte un año después, en mayo de 1863. Y esto permitió preparar la resistencia.
Fue una gesta histórica muy importante. Pasó el tiempo, se resistió, Juárez nunca se rindió. Cuando venía hacia el norte, empezó a recibir cartas de Maximiliano, diciéndole que podía negociar, que podían ponerse de acuerdo y que el imperio invasor podía entregar cargos a los liberales. La respuesta de Juárez siempre fue la misma: nosotros nunca vamos a aceptar gobierno extranjero en nuestro país. Se resistió, hubo perseverancia. Hubo firmeza y se logró expulsar a los extranjeros. ¿Por qué es importante también Coahuila? Miren, al que le tiene que entregar la espada a Maximiliano, a quien se rinde Maximiliano, es al general Mariano Escobedo, en Querétaro. Un gran militar. Pasa el tiempo y hay diferencias, como suele suceder, porque Escobedo estuvo con Juárez y luego con Sebastián Lerdo de Tejada, y viene el levantamiento de Porfirio Díaz en contra de Lerdo, y Escobedo enfrenta a Porfirio Díaz porque lo consideraba un impostor, y resisten los liberales. Escobedo se viene acá, también al norte, a Estados Unidos, y entra por Coahuila para combatir a Porfirio Díaz, y lo protege porque ya estaba prácticamente derrotado. Lo protege el papá de Venustiano Carranza, lo esconde en su hacienda de Cuatro Ciénagas, Coahuila. De ahí, para no poner en riesgo a don Jesús Carranza, Escobedo se entrega, pero como era un gran militar, lo respetaron, y así terminó su vida. Por eso Coahuila es fundamental para la historia de México. Aquí, de Coahuila, es este estado el hombre con más voluntad sincera por la democracia que ha habido en nuestro país, uno de los demócratas más importantes del mundo. Por eso se le conoció como el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Él fue el que inició la tercera transformación. Hablamos de la independencia, hablamos de la reforma, y también tenemos que recordar la revolución encabezada por Madero, y también lo mismo cuando es traicionado Madero, cuando es asesinado Madero por órdenes de Huerta. Solo un gobernador se le enfrenta, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, y llama en 1913 a la formación de el Ejército Nacional.
Este ejército es formado, es convocado aquí en Coahuila. Es un ejército revolucionario, surgido del pueblo. Por eso ahora, en esta nueva etapa en que estamos entre todos empeñados en llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. Repito, independencia, reforma, revolución, y ahora desde abajo, entre todos y de manera pacífica, sin violencia, vamos a llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. Así, con todos esos valores, ese orgullo, todo eso con lo que se quiso impulsar y precisamente quitar a los traidores y al enemigo y a los invasores. Un mexicano, no porque tengas acta, te da derecho a sentirte dueño de este país. Un verdadero presidente en México, junto a los gabinetes que tuvimos que sufrir y tolerar por la opresión, represión, y que empezaron inclusive a vender nuestros recursos naturales. Eso siempre tiene que ser entendido por una alta traición, y que por eso mismo le dieron la espalda, total indiferencia a esos movimientos de independencia y de revolución, y no a tolerar actos de cinismo y de hipocresía, así como Felipe Calderón, que mandó a hacer un ornamento como la Estela de Luz, que salió en 1,300 millones, y viendo que tantos niños únicamente en tantas regiones y sobre todo en las más apartadas de nuestro país, con esa misma indiferencia, únicamente pueden comer una sola vez al día. Por eso nuestro presidente ya está llevando a cabo, y muchas personas, aunque no sean su totalidad, ya están recibiendo las pensiones a los adultos mayores, lo de los programas Jóvenes Construyendo el Futuro, que eso precisamente está trayendo nuevamente justicia, está tratando de curar una herida profunda, que primero son los pobres, porque son la gente más oprimida, es donde se ve un desbalanceo y una injusticia y un hundimiento total en nuestro país, cuando este país siempre ha producido una riqueza que siempre nos debió de haber sido repartida entre todos, que por eso el poder adquisitivo no se les dio la gana en nuestros sueldos de subírnoslos en 30 años. Eso también es represión y opresión. Es por eso mismo que hoy estos mismos personas traidoras, ignorantes, que no quieren absolutamente nada en nuestro país, y que se llamen chalecos amarillos, verdes, naranjas o tutifrutis, son simplemente personas que lo único que apoyan es precisamente toda esa dictadura, que aunque haya sido disfrazada, siempre fue seguido llamando, y la podemos seguir llamando sin ningún problema como dictadura. Ahí vemos la avenida Reforma, donde ellos según esto se congregan, y no había este tipo de marchas. Está como la gente que se cierra Reforma para que la gente vaya a andar en bicicletas, a caminar, a sacar a sus mascotas. Así es que pues esto también es algo que nos está diciendo, y que se supo que estaban repartiendo 100 pesos para que las personas estuvieran yendo a congregarse a hacer esta marcha. En este México, señoras y señores, tenemos que llamar a lo blanco blanco y a lo negro negro, y estamos en un proceso naciente de corrección y saneamiento de tanta porquería, de tanto cochinero, y estamos caminando para salir precisamente de ese despeñadero a la que nos llevó el prianismo y estas personas que son realmente avariciosas, que son realmente egoístas y que no quieren ni un gramo a nuestro México. Amigos y amigas, mil gracias por llegar hasta este punto en el video, mil gracias por sus likes, por sus comentarios y por sus suscripciones. Y si hay algo que recordar, es que en nuestro país tenemos hambre y sed de justicia, que precisamente va a ayudar a sanear nuestro país y a enterrar esa corrupción, la impunidad y a las personas avariciosas. Esto también lo mandó nuestro presidente desde Coahuila, este mensaje contundente. El pueblo de México tiene hambre y tiene sed de justicia. Va a ser saciado. Va a ser saciada su hambre y su sed en la cuarta transformación. Vamos
atender a todos, vamos a escuchar a todos, vamos a respetar a todos, pero le vamos a dar preferencia a la gente humilde, por el bien de todos, primero los pobres. Nuestro país es un país muy grande, muy fuerte. Lo tenemos que demostrar todas y todos en cada una de nuestras acciones, quitarnos cualquier infección que nos haya dejado el prianismo, porque así lo hicieron de manera intencional durante 118 años. Ellos nos trajeron las crisis, las devaluaciones, todas las inflaciones, el hecho de no ver que nos llegara y nos alcanzara el dinero durante tanto tiempo, la justicia. Personas con experiencia en algo son tan valorables como alguien que sacó un título en una universidad, porque en esta vida no todo te lo enseña la universidad. El hecho de que aprendas a tener una vida buena, con buenas cosas, vivir en una buena zona, tampoco te da un derecho directo a pisotear o a salir a decir tantas incongruencias o disparates debido a los gobiernos que tú aceptaste porque de algo te tocaba, ¿no? Entonces eso habla también mal de ti como ciudadano o ciudadana. El país donde se le exige a su presidente cambiar en 5 meses lo que ellos mismos con toda la mala intención trajeron a nuestro país es también realmente grave de su parte, es realmente una burla, es realmente es no tener ni un gramo de vergüenza. Pero en nuestra cuarta transformación, unidos y uniéndonos verdaderamente cada uno de nosotros, amigos, amigas y señoras y señores, y realmente saneando lo que nos corresponda sanear, no haciéndole a los demás lo que no nos gustaría que nos hiciera, eso sí le va a dar totalmente ese apoyo y esa fuerza a nuestro presidente y a cada uno de nosotros para precisamente darle brillo y darle esta fuerza a México que necesitamos de aquí a 500 años. Amigos y amigas, mil gracias. Los espero ver hoy a las 8 de la noche, hoy que es domingo, en mi transmisión en vivo, y lo mismo hago los miércoles a las 8 de la noche, tiempo del centro de México. Que estén muy bien, que pasen muy bien su domingo. Hasta la próxima. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Amigos, amigas, señoras, señores, muchas gracias por marchar juntos, apoyando y apuntalando la cuarta transformación por el bien de México. Gracias por sus likes, gracias por sus suscripciones. Nos vemos en el siguiente video.